Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para un vídeo lleno de chisme, sorpresas y por supuesto, todo el drama que nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que sacudió el mundo del espectáculo turco. El título lo dice todo, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, amigos míos, estamos hablando de Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, las estrellas que nos robaron el corazón. Y bueno, la cosa es que sucedió algo que nadie, pero nadie se esperaba. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Antes de que sigamos adelante, quiero agradecerles por estar aquí, por apoyar mi contenido y por ser parte de esta comunidad. Si eres nuevo /diagonal por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así no te perderás ni una sola primicia, ni un solo chisme, ni nada de lo que suceda en este fascinante mundo del entretenimiento. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle. La historia de Mert y Afra, para quienes no estén familiarizados, es de cuento de hadas. Se conocieron en el set donde su química traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todos veíamos la chispa, esa magia que solo se da entre dos personas que están destinadas a estar juntas. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo, catapultando a ambos a la fama y convirtiéndolos en los ídolos de miles de fans. Luego, llegó el momento crucial. Confirmaron los rumores, eran pareja, una pareja muy querida por todos, y con muchísimos fans. Sus apariciones juntos en eventos, sus fotos en redes sociales, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices y halagos, todo era material de ensueño para los seguidores. Su amor parecía perfecto, digno de una telenovela turca de esas que nos enganchan por meses. Fotos en redes sociales, románticas escapadas, declaraciones de amor. Todo era miel sobre hojuelas. La gente los adoraba, los veía como una de esas parejas que estaban destinadas a durar para siempre. ¿Recuerdan ese sentimiento de, oh, qué bonito el amor? Pues, eso. Imaginen la envidia sana, la admiración, el deseo de encontrar un amor así. Mert y Afra se habían convertido en la pareja perfecta para muchos. Representaban la belleza, el éxito, el talento, la juventud y, por supuesto, el amor verdadero. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Su relación era un escaparate de lo que muchos anhelaban. Pero como en toda historia, siempre hay un giro inesperado. Y este giro llegó el día en que la noticia saltó a todos los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Pues la noticia que dejó a todos boquiabiertos fue la separación. Sí, señoras y señores, Mert y Afra, la pareja perfecta, habían terminado. Y no solo eso, sino que la ruptura vino acompañada de rumores, especulaciones y más drama del que uno podría imaginar. El anuncio fue breve, conciso y muy vago. Las agencias de noticias y los portales de espectáculos lanzaron comunicados oficiales, pero sin entrar en detalles. Diferencias irreconciliables, rezaban las escuetas notas. Han decidido tomar caminos separados. El amor se acabó. Esas clásicas excusas que suelen darse en estos casos. La prensa, ávida de detalles, intentó contactar a ambos representantes, pero las respuestas fueron escasas y evasivas. Pero a medida que pasaban las horas, la información comenzó a filtrarse. Las fuentes más confiables, o mejor dicho, los portales de chismes más fiables, comenzaron a soltar la sopa. Y la sopa estaba muy caliente. Los rumores se propagaron como la pólvora en las redes sociales. La noticia se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los primeros indicios apuntaban a algo turbio. Había algo más que simples diferencias irreconciliables. ¿Una crisis? ¿Una infidelidad? ¿Un desgaste natural de la relación? Las especulaciones eran muchas y variadas, y cada una generaba más debate. Los rumores apuntaban a una infidelidad por parte de, según fuentes cercanas a la pareja. La situación era tensa, complicada y, por supuesto, generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron. Algunos defendían a Mert, otros a Afra. Las opiniones, como siempre, eran variadas y apasionadas. Los defensores de Afra argumentaban que ella era la víctima,
la que había sido engañada, la que merecía todo el apoyo. Destacaban su profesionalismo, su talento y su aparente buen corazón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de ánimo y solidaridad hacia la actriz. Por otro lado, los que defendían a Mert argumentaban que todos cometemos errores, que la vida es complicada, y que no se debe juzgar a nadie sin conocer todos los detalles. Algunos incluso intentaron justificar la supuesta infidelidad, argumentando que Mert era joven, que estaba en la cima de su carrera y que las tentaciones son muchas. Pero aquí no termina la cosa. Porque, como ya saben, en el mundo del espectáculo, todo es un show. Y la ruptura de Mert y Afra no fue la excepción. La prensa, siempre hambrienta de contenido, comenzó a seguir cada movimiento de los protagonistas. Los paparazzis como buitres acechaban en busca de la foto perfecta, de la declaración explosiva, del momento que lo cambiara todo. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias se abalanzaron sobre la historia, ofreciendo análisis, especulaciones y, por supuesto, fotos exclusivas. Se crearon todo tipo de teorías, desde las más simples hasta las más rebuscadas. ¿Era todo una estrategia para generar más publicidad? ¿Realmente se odiaban? ¿Estaban actuando? El debate estaba abierto. Afra, por su parte, se mantuvo en silencio, fiel a su estilo. Siempre ha sido una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Las únicas declaraciones que recibimos fueron a través de sus redes sociales, con mensajes ambiguos pero poderosos. Subió fotos de sí misma, radiante y segura, con mensajes como renaciendo, empoderada o fuerza interior. Mensajes que, aunque no nombraban directamente a Mert, eran interpretados como una clara señal de su estado de ánimo y de su determinación por seguir adelante. Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación indirecto, donde Afra expresaba sus sentimientos y mostraba su fortaleza. Y por otro lado, Mert inicialmente se negó a hablar, pero luego, gradualmente, fue dando señales. Un comentario en Instagram, una salida nocturna con amigos, una sonrisa forzada ante las cámaras. Todo era analizado al detalle, diseccionado, interpretado. Sus acciones, sus palabras y sus silencios eran estudiados con lupa por los medios de comunicación y por sus fans. En sus primeras apariciones públicas tras la ruptura, se le veía demacrado y taciturno. Evitaba responder preguntas sobre Afra y se limitaba a sonreír tímidamente a las cámaras. Sin embargo, con el paso de los días, pareció recuperarse y mostrar una actitud más positiva. La situación se complicó aún más cuando este acontecimiento, que debía ser un momento de paz, no hizo más que avivar las llamas del chisme. Las especulaciones se dispararon, y las teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en conjunto? ¿Realmente se odiaban? ¿Era solo un truco para generar más atención? ¿Estaban negociando algún acuerdo? Nadie lo sabía con certeza. Las conjeturas se multiplicaron y la expectación creció. La prensa y los fans buscaban desesperadamente una explicación, una respuesta, un indicio de lo que realmente había sucedido. Las teorías de la conspiración fueron desde las más simples hasta las más elaboradas. Algunos creían que la ruptura era falsa, y que todo era parte de un plan para mantener a la pareja en el candelero y generar más interés en sus proyectos futuros. Otros especulaban que la infidelidad era real, pero que se había exagerado para crear más morbo. Y no faltaron los que creían que la relación había terminado definitivamente y que estaban tratando de llevar la situación con la mayor discreción posible. Lo cierto es que, a pesar de todo el drama, Mert y Afra siguieron adelante con sus vidas. Ambos, por supuesto, son artistas talentosos y exitosos, y el mundo del espectáculo turco estaba pendiente de sus próximos pasos. Afra se enfocó en su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando, una vez más, su profesionalismo y talento. Su trabajo se convirtió en su mejor arma para demostrar su valía y dejar atrás el pasado. Se dedicó a trabajar en nuevas series, películas y campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del momento. Mert, por su parte, también continuó trabajando, intentando recuperar su imagen y demostrando que es mucho más que un corazón roto. Participó en nuevos proyectos, intentó demostrar su profesionalismo y talento, y poco a poco fue reconquistando el cariño de sus fans. Ambos se enfrentaron a desafíos personales y profesionales.
tuvieron que lidiar con la presión mediática, con los rumores y con el escrutinio público. Pero con el tiempo lograron sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con sus vidas. Y así la historia de Mert y Afra se convirtió en un ejemplo más de cómo la vida real, a veces, imita a la ficción. Una historia de amor, de traición, de rumores, de drama y sobre todo, de superación. Porque al final del día lo importante es que ambos, a pesar de todo, siguieron adelante construyendo sus propios caminos y demostrando que aunque el amor se acabe, la vida continúa. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y las rupturas son comunes. Pero la historia de Mert y Afra nos dejó una lección importante, que el amor, aunque termine, no define a una persona. Lo que realmente importa es cómo afrontamos las adversidades, cómo nos levantamos después de una caída y cómo seguimos adelante con nuestras vidas. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de la impactante noticia de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos revisado la historia, desde los inicios de su romance, pasando por la tormenta de la ruptura, hasta el presente, donde ambos siguen adelante con sus vidas. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, sus impresiones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que fue todo una estrategia de marketing? ¿O realmente creen que hubo un engaño? ¿Quién creen que es el responsable de la ruptura? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido futuro. Activen la campanita para estar al tanto de todo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.